A finales del siglo XIX, hermanos, podemos conocer un hombre llamado Juan Patón, así se llamaba. Pueden buscar su biografía en libros, pueden buscar su biografía en YouTube. Yo sé que todos manejan YouTube. Yo sé que los que están en el instituto tal vez ya han leído acerca o han escuchado acerca de Juan Patón. Pero este hombre, mis hermanos, lo que ha hecho es irse a las islas del Océano Pacífico a predicar la palabra como misionero. Él se ha ido, hermanos, al Océano Pacífico, un lugar llamado las Nuevas Hébridas, así se llamaba. Ahora, no era nada fácil el trabajo de Juan Patón, hermanos, porque el lugar donde él estaba yendo era un lugar donde habitaban los caníbales. Misioneros antes que Juan Patón ya habían llegado a la isla, pero no había pasado mucho tiempo que estos caníbales los habían matado y los habían comido. Era un lugar muy peligroso. Ahora, Juan Patón llega a ese lugar con su esposa. Ellos se instalan en un lugar, construyen una casita muy sencilla para poder predicar la palabra. Dice que un día de esos, mis hermanos, la tribu se había acercado hacia ellos con antorchas, con la idea de matarlos y comerlos. Juan Patón estaba desesperado. Él sabía que él y su esposa estaban a punto de morir y ser comidos. Entonces, lo que ellos hacen es algo que quizás nosotros a veces lo hacemos y a veces olvidamos hacer: depender de Dios. Lo que Juan Patón y su esposa hacen ese día es encerrarse en esa casita y empezar a orar. Se ponen de rodillas y comienzan a orar. No tenían otra alternativa, no podían llamar al 110, no tenían armas. Lo único que les quedaba era doblar rodillas, orar, depender de Dios. Dice que en medio de la oración, en medio del clamor, frena el ruido, no se escucha nada. Los gritos que estaban golpeando la casa, la turba que venía con fuego, no se escuchaba ya nada. Continuaban la oración, terminan de orar y dice que salen a ver y no había nadie, absolutamente nadie. Hermanos, en esta vida, en este mundo en el que vivimos, vamos a pasar por muchos problemas, por muchas amenazas. El enemigo nos tiene rodeado. Las deudas a muchos los acorralan. El pecado está esperando para devorarte. La enfermedad está a la vuelta de la esquina y somos testigos de eso en esta iglesia. Nadie puede decir: no tengo tiempo para enfermarme, porque ahí es donde le gusta actuar al enemigo. Hermanos, hoy es importante recordar que necesitamos depender de Dios. La crisis de nuestra ciudad es una evidencia de que necesitamos depender de Dios. El título del sermón de esta mañana es dependencia absoluta. Si está en sus boletines, dependencia absoluta. Debemos hacer lo que Juan Patón ha hecho: depender completamente del Señor, absolutamente del Señor. Abran sus Biblias en Esdras capítulo 8. Estamos estudiando, para aquellos que nos visitan, el libro de Esdras. Hoy empezamos el capítulo 8 y hoy lo terminamos. Esdras capítulo 8. Muy bien. Y no lo van a cesar. Una vez que encuentren el pasaje, lo van a mantener abierto, porque vamos a leer todo el capítulo ya a lo largo de este sermón. Antes de leer el pasaje, mis hermanos, quiero que ustedes recuerden lo que hemos visto en el anterior sermón de Esdras. ¿Recuerdan? El pueblo había construido el templo y había pasado muchos años para que nosotros podamos conocer a Esdras. Ahora, ¿quién era Esdras?
Miren que es interesante, porque a Esdras lo hemos conocido recién en el capítulo 7, pero el libro es de Esdras, ¿no? Pero hemos conocido al autor del libro en acción ahora. ¿Quién era Esdras? Ahora sí. Bueno, Esdras no era un rey importante. Esdras era un siervo del Señor. Pero Dios había usado a este siervo para que él pueda llevar esperanza al pueblo que se encontraba en Jerusalén. Recuerden, Esdras está en Babilonia. El anterior pasaje hemos visto, hermanos, de que Dios había movido el corazón del rey para que el rey pueda mandar a Esdras y llevarse lo que él quería hacia Jerusalén. Eso ya era sorprendente. Ahí hemos visto por primera vez la mano de Dios en acción, ¿no? Y eso hemos visto hartas veces en el capítulo 7, la bondadosa mano de Dios. Y hoy vamos a ver, sigue esa palabra, ¿no? La bondadosa mano de Dios. Ahora, Esdras tenía el permiso de la máxima autoridad, hermanos. Tenía el respaldo de la autoridad. Dios había hecho eso. A Esdras se le había entregado una carta, un cheque en blanco, podía llevarse lo que él quería. Le habían entregado riquezas para que pueda llevar hacia Jerusalén. Ahora, hermanos, de Babilonia a Jerusalén era un tramo muy largo, no era fácil el camino que ellos debían recorrer. A eso nos lleva nuestro capítulo de hoy. ¿Ya? Ellos ya están listos para arrancar, tienen todo preparado para arrancar, solo tienen que ir ahora a Jerusalén. El camino es difícil, el camino es peligroso. Por eso, mis hermanos, hoy el pasaje, el capítulo 8 de Esdras, nos dice una gran verdad para cada uno de nosotros, que debemos depender totalmente de Dios, absolutamente de Dios. Hermanos, si hay algo con lo que quiero que se queden todos y hasta los niños, es que ustedes deben depender totalmente de Dios, únicamente de Dios, totalmente. Eso es lo que el capítulo 8 nos enseña. Vamos a ver en esta mañana 3 puntos. Vamos al primer punto, ahí tienen sus boletines. El primer punto es saber la verdad. Saber la verdad. Versículos 1 al 20. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar lectura a los versos 1 al 20. Ustedes dan lectura al verso 1 y yo voy a dar lectura al verso 2. Y así vamos a ir leyendo hasta el versículo 20. ¿Ya? Todos de pie. Esdras capítulo 8, versículo 1. ¿Ya? Ayuden a su vecino, ayuden. Si alguien, mis hermanos, no tiene una Biblia, quizás es nuevo, al final del culto puede acercarse a mi persona o al pastor César para que nosotros podamos gestionar una Biblia. Es importante que leas la Biblia porque Dios quiere que lo conozcas, ¿ya? Entonces, si hay alguien que no tiene una Biblia, al final del culto se acercan a mí o a pastor César, ¿ya? Ya, entonces empezamos. Ustedes con el verso 1. Niños todos de pie, adolescentes de pie, adultos de pie, por reverencia a la palabra del Señor. Ya, ayuden los jóvenes a ayudar el pasaje. Esdras para algunos va a ser difícil, más que todo para los nuevos encontrar. Se encuentra en el Antiguo Testamento. Esdras capítulo 8, verso 1. A la cuenta de 3. Todos de pie. Eso, muy bien. Nuestros líderes, ayúdenos. Ya, Esdras capítulo 8, verso 1, a la cuenta de 3, a las 1, a las 2 y a las 3. De los hijos de Fines, Gerson. De los hijos de Itamar, Daniel. De los hijos de David, Atús. De los hijos de Pahat Moab, Elionai, hijo de Seraías, y con él 200 varones.
De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él 50 varones. De los hijos de Esaías, hijo de Azarías, y con él 70 varones. De los hijos de Cefatías y Zebadías, hijo de Micael, y con él 80 varones. De los hijos de Joab, Obadías, hijo de Miguel, y con él 218 varones. De los hijos de Selomit, el hijo de Josifías, y con él 160 varones. De los hijos de Ebal, Zacarías, hijo de Belalba, y con él 28 varones. De los hijos de Asgad, Jonanán, hijo de Acatat, y con él 110 varones. De los hijos de Adonai, los postreros, cuyos nombres son estos: el de y el de Semaías, con ellos 60 varones. Y de los hijos de Bigvai, Utai y Zabud, y con ellos 70 varones. Los de como partido que vienen y acampamos allí 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Harid, el Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales, asimismo a Joyarib y a el Natán, hombres doctos. Y los que me partido, que deben y puse de boca de ellos las palabras que habían de hablar conmigo. Y a sus hermanos los sirvientes del templo en el lugar llamado Casipia, para que nos trajesen listos para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos y a sus hermanos 18. A Azarías y Cornelita y Esaías con los hijos de Merari, a sus hermanos los hijos de Leví. Y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Pueden tomar asiento, mis hermanos. ¿Qué es lo que vemos en la primera parte, hermanos? Vemos una lista de nombres, algunos raros, algunos difíciles de pronunciar, pero lo importante de estos nombres, hermanos, es de que ellos están listos para viajar. Es la lista de aquellos que iban a acompañar a Esdras a retornar a Jerusalén. ¿Ya? Ahora, miren el verso 22, presten mucha atención a lo que ellos estaban llevando, hermanos, porque ellos no están llevando ropa vieja, hermanos. Miren el verso 22, dice que están llevando toneladas de plata, están llevando, hermanos, toneladas de oro. Es mucho. ¿Todo esto para qué? Para el templo, hermanos. Ahora, hermanos, cruzar el desierto con esta cantidad de riqueza es muy peligroso. En el desierto se encontraban asaltantes, se encontraban delincuentes. Es más, no sé si recuerda, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, la historia del buen samaritano.
Dice que un hombre estaba en el camino y lo golpean hasta casi dejarlo muerto. Eso era lo normal, hermanos, en Israel, en Jerusalén. Lo normal, en el camino siempre te encontrabas con asaltantes, con maleantes. Siempre, ahí era el mejor lugar donde ellos se iban a esperar a las personas. Hermanos, estaban ahorita en el blanco perfecto para ser asaltados. Ahora, aquí podemos ver que ellos necesitan de Dios, hermanos. Necesitan de Dios. Ahora, Esdras, en el versículo 15, hermanos, Esdras está revisando la multitud. Dice que ha empezado a ver a todos los que estaban yendo con él y ha visto que faltaba algo. ¿Qué faltaba? Los levitas. No había levitas, dice. ¿Qué eran los levitas, mis hermanos? Los levitas eran los encargados de ofrecer sacrificios al Señor. Ellos eran los autorizados. Quizás alguien aquí, un niño, un adolescente puede decir, pastor, ¿qué problema había? Ya tienen dinero, tienen mucha gente, ya pueden arrancar antes de que sea más noche y los ladrones los encuentren. ¿No ve? Cualquiera haría eso, ya está todo listo, vámonos, ¿no? Pero no, mis hermanos. Aquí Esdras sabe, hermanos, sabe, ese es nuestro primer punto. Él sabe la verdad. Él sabe, hermanos, que se necesita de los levitas. Se necesita de los levitas, hermanos. No puede hacer las cosas como él quiere, hermanos. Para transportar las cosas sagradas para el templo de Dios, necesitaba a los levitas, hermanos. Ahora, Esdras conoce, hermanos, lo que se ha escrito antes. Conoce las historias del rey David. Hay una historia, hermanos, en la historia del rey David, donde ellos están trasladando igual el arca del Señor, y dice de que el arca se resbala. Y el arca estaba autorizado que solo lo lleven los levitas. Pero dice que un hombre llamado Usa, este hombre estaba viendo que el arca de Dios estaba cayendo y ha cosido y agarrar el arca para que no se cayera. Este Usa tenía buenas intenciones, que no se caiga el arca, ¿no ven? Pero ¿qué ha hecho el Señor? Uno puede decir, la ha bendecido, ha impedido que se caiga el arca. Pero no, hermanos, el Señor lo ha fulminado. El Señor lo mató a Usa. Porque, hermanos, las cosas que se hacen deben hacerse como el Señor las pide. No como a nosotros mejor nos parezca, hermanos. Este Usa tenía las mejores intenciones, pero Dios lo mata, hermanos. Hermanos, a Dios se le obedece y se le adora como Él manda, hermanos. No se le adora como a nosotros nos dé nuestra regalada gana. Y Esdras sabía esta historia. Y Esdras sabía que no podía ir de viaje a Jerusalén si es que él no iba acompañado de los levitas. Es un viaje demasiado peligroso para ponerse a jugar con Dios, hermanos. Es algo muy importante, hermanos. A Esdras estaba diciendo, yo no voy a dar ni un paso si es que las cosas no se hacen como Dios manda. Hermanos, nosotros, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? Hermanos, nosotros somos expertos en arrancar. Ya, que quiero una relación, yugo desigual, no importa. Que la idea es de estar con alguien. Ya no quiero un negocio, estamos en crisis, voy a emprender algo, pero no consultamos al Señor, no consagramos ese negocio, no le pedimos en oración al Señor si ese trabajo es para nosotros, no le pedimos al Señor y le decimos, Señor, esa relación será para mí. Hacemos las cosas a nuestra manera. A nuestra manera. Hay padres que se matan por sus hijos, trabajando, pero nunca hablen la Biblia en casa, nunca se lee la Biblia en sus hogares, no oran, están más ocupados en lo que hoy hemos visto, en traer plata a la casa.
Ponemos como prioridad el dinero antes que al Señor. Y por eso nunca abren la Biblia en casa. Hermanos, nada debes reemplazar. Nada debes reemplazar el lugar de Dios. Y hoy hemos aprendido eso en nuestra escuela dominical. Y no solamente en la casa, lo mismo pasa en la escuela dominical. Tenemos urgencias en la iglesia. Tener aulas es importante, ¿no ven? Más que todos los que están pasando en la calle, en la escuela dominical, ellos más que todos dicen, no, los aulas es importante. Quizá los mayores no sufrimos por eso. Pero los que pasan afuera, es una necesidad urgente para ellos, un aula. Es excelente, hermanos. Pero, hermanos, de nada sirven los aulas si desconocemos la palabra de Dios, si no sabemos la palabra. Hermanos, de nada sirve tener templos grandes y hermosos si no está lleno de personas que saben la verdad, que vienen a aprender la verdad. Por eso necesitamos de hombres y mujeres comprometidos con la verdad, de saber la verdad. Porque si tú no sabes la verdad, vas a llevar al Señor adoración que Él no te ha pedido. Vas a hacer las cosas al revés en tu vida. Vas a tomar decisiones que van a destruir tu vida porque no sabes la verdad. Y muchos dicen cuando quizás han llevado un mal matrimonio, es que pastor, yo no sabía que tenía que casarme con alguien que ame al Señor. Yo solo me he casado porque venía a la iglesia, era medio guapo, pertenecía a los F4, ¿no? Pero no es ese el requisito, ¿no ve? El requisito es, hermanos, que sepan la verdad, que amen al Señor. ¿Y dónde está eso? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios vas a encontrar eso. Ahora, hermanos, y no solamente eso. Vamos a ver en el punto 2, que no solamente saber la verdad, también debemos creer la verdad. Vamos a leer los versos 21 al 23. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar lectura a los versos 21, 22 y 23. Ustedes el 21, yo el 22 y ustedes el 23, ¿ya? Todos de pie. Esdras capítulo 8, versos 21 al 23. Ustedes empiezan con el verso 21. Esdras 8, 21. A las 1, a las 2. Todos a leer, Jerry. Muy bien. A las 3. Para solicitar el camino derecho para nosotros y para nuestros hijos y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayúdanos, pues, y pedimos a nuestro Dios que nos dé propicio. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, entonces vamos al verso 21. ¿Qué es lo que Esdras dice, hermanos? Él nos dice que ha publicado ayuno, hermanos. Ayuno. ¿Para qué era el ayuno, hermanos? Para afligirnos, dice. Y no entre nosotros, dice, para afligirnos delante de nuestro Dios. Necesitamos ayunar, dice. Por eso es que Esdras está aquí, hermanos, proclamando un ayuno. Ahora, ¿por qué lo hace? Miren el verso 22. Nos da la razón por la cual convoca a este ayuno. Y él confiesa y dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino.
Recuerden, Esdras tenía un cheque en blanco. Él podía pedir lo que quería al rey. El rey le había dicho, tú pide, yo te doy. ¿Qué necesitas? Esdras hubiera dicho un ejército, el más poderoso. Hubiera dicho que nos transporten en sillas o que nos transporten echados en camas. Él hubiera pedido lo que se le dé la gana. Pero ¿qué es lo que hace aquí Esdras? Él dice, no tengo vergüenza de pedirle. Yo le he dicho que Dios nos va a cuidar, que la mano de Dios nos va a cuidar. ¿Y cómo yo voy a decirle que tu ejército nos cuide? ¿O no? Miren que Esdras no solamente sabe la verdad, él cree la verdad, cree que su Dios los va a cuidar. Él está cuidando su testimonio, hermanos. Es como cuando nosotros predicamos a las personas, les decimos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ese texto bonito es así. Pero a la semana siguiente nos ven llorando. Ay, no tengo ni para el huevo, hermano, préstame, ¿no? No, ¿dónde está nuestra confianza en el Señor? O la enfermedad es buena, amén. Decir, o estamos enfermos, oh Señor, saname, curame, por favor, le decimos. ¿Dónde está nuestra confianza al Señor? Hermanos, miren algo importante que Esdras usa, hermanos, aquí, es que de que si de verdad crees en Dios, lo vas a buscar. Lo vas a buscar. Por encima de los doctores, por encima de tu trabajo, por encima de un ascenso, por encima de una profesión, vas a buscar primero al Señor. Todo lo anterior es bueno. Dios obra por medio de un trabajo, por medio de un doctor, pero nosotros estamos llamados a confiar totalmente en Dios, hermanos. Totalmente en Dios. Bien, Esdras está diciendo, no voy a pedir soldados, el rey se va a burlar. ¿Acaso no me has dicho que Dios te cuida, que su mano te guarda? Al final estás dependiendo de mí. Así que, hermanos, Esdras decide creer. Él está decidiendo creer la verdad que predica, hermanos. Y hermanos, para mí, y yo sé que para los pastores y los diáconos que predican aquí cada semana, es difícil hacerlo, hermanos. Porque no solamente estamos llamados a predicar verdades bonitas, sino a creer esas verdades, hermanos. Y si yo les digo que el Señor es fiel, yo debo ser el primero en creer que Dios es fiel. Y si yo les predico desde aquí que el Señor provee, yo debo ser el primero que cree que Dios provee, mis hermanos. Yo debo ser el primero en creer, hermanos. Por eso, hermanos, vemos aquí a Esdras denunciando al poder político. Dice a la multitud, tenemos que ayunar, necesitamos humillarnos, buscar del Señor, porque de Él debemos depender. Ahora, ¿cómo termina el verso 23? Miren, y dice, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos propició. Hermanos, cuando tú buscas de Dios, Él responde. Cuando tú vas al Señor con el corazón roto, Él los restaura, Él los sana. Tenemos que orar con fe, hermanos, creyendo. Hoy es un lindo día para poner en práctica, hermanos, lo que sabemos, porque vamos a orar. Es un tiempo de ayuno. Y no quiero que ores palabras vacías, las debes de creer, mi hermano. ¿Tú crees que el Señor puede restaurar nuestra ciudad? Pues debes pedirle con ese clamor, debes humillarte con esas verdades. Hermanos, en estos días hemos visto bloqueos horribles, familias sufriendo aún en nuestra iglesia. Esto, hermanos, ha sido una escasez terrible. Nadie lo tenía planificado, no estaba en nuestro calendario. Estas fechas va a haber bloqueo, ¿no? Nadie, hermanos, puede ver el futuro. Y lo triste ha sido, hermanos, que aún en medio de estos conflictos, la iglesia estaba dividida, ¿han visto? Hay la iglesia, por un lado, está diciendo, debemos sentarnos a dialogar, tenemos que recurrir al corazón de nuestras autoridades. Sé que hablando se solucionan las cosas. No es malo la violencia. Tenemos ese grupo, ¿no?, de cristianos.
Por otro lado tenemos el otro grupo de cristianos donde estado de excepción, bala, esos bloqueadores. No dirían eso si su mamá estuviera en esos bloqueos. No dirían lo mismo. Pero vemos eso lamentablemente, hermanos. Ahora, ¿quién tiene la razón? Ni uno ni el otro. Los dos están equivocados, hermanos. Los dos bandos están mal. Porque ¿cuál es el deber del cristiano? ¿Qué nos dice Esdras? Ayunar, orar, depender completamente del Señor, no de las autoridades humanas, no del diálogo, del buen habla de las personas. Hermano, nuestra seguridad debe estar puesta solamente en Dios. Y hermanos, la crisis nos ha mostrado nuestro pecado como iglesia, que no ayunamos, que no oramos. Eso ha mostrado nuestro pecado. Hermanos, hoy tenemos ayuno, estamos en ayuno. Y ayuno no solamente es huelga de hambre para que Dios nos haga caso, hermanos. El ayuno, hermanos, es decir, Señor, necesitamos de ti. Necesitamos de ti. Hermanos, el ayuno no es para torcerle el brazo a Dios, para que Dios nos tenga pena y nos dé lo que queremos. El ayuno, mis hermanos, es decirle al Señor, Señor, no quiero comida. Señor, quiero de ti. Quiero de tu cuidado. Señor, yo soy débil, yo soy necio. Necesito de ti. Yo soy débil. Eso, mis hermanos, es el ayuno. Dejar de buscar soluciones en las cosas de este mundo. Dejar de confiar que un presidente va a solucionar nuestros problemas o que un líder sindical nos va a traer mejores días. Hermanos, el ayuno es decir, nadie puede satisfacerme, solo tú. Y ese es el ayuno, mis hermanos. Ahora, hermanos, confiar completamente del Señor no es una excusa para ser flojos y decir, ya el Señor va a hacer todo. Yo dependo del Señor, no me muevo de aquí. No, hermanos. Y eso no nos va a explicar el último punto. Entonces, hermanos, hemos visto que hay que saber la verdad, pero también debemos creer esa verdad. Y no solamente creer esa verdad. ¿Qué dice el tercer punto? Cuidar la verdad. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar lectura a los versos 24 al 36. Ya terminamos el capítulo 8. Versos 24 al 36. Ustedes empiezan con el verso 24. A la cuenta de 3, mis hermanos. Esdras 8:24. A las 1, a las 2 y a las 3. Y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel allí presente. Además, 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñidos, muy bueno, apreciados como el oro. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes, de los sacerdotes y levitas y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová.
Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén y comenzamos a vivir. Al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Fines, y con ellos Josabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Biniú, levitas. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel. 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Miren, es interesante, hermanos. No todo acaba en el ayuno, hermanos. Se empieza con ayuno, pero debemos continuar, hermanos. Miren, esto es interesante, porque ya termina el ayuno que había convocado Esdras, y él tranquilamente hubiera dicho, ya hemos ayunado, ahora sí, vamos, pongan las cosas sobre los buzos y marchemos, ¿no ve? No ha hecho eso. Ha dividido muy bien lo que estaban llevando, se lo ha entregado a personas confiables. Era mucho, ha tenido que pesar. Todo lo que el Señor había entregado tenía que estar completo, hermanos. Todo estaba, como dicen, fríamente calculado, hermanos. ¿Y qué les dice luego Esdras? Miren el verso 28. Aquí les está dando un mandato de vida o muerte. Verso 28. Vosotros estáis consagrados a Jehová. ¿Cuál es el mandato? Velad pues y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes en Jerusalén. Hermanos, esta es una gran responsabilidad para esos sacerdotes, hermanos. Ellos estaban cargados de la riqueza. Cualquier asaltante en el camino los podía matar y quedarse con el botín. ¿Te imaginas, hermanos, la presión que tenían estos hombres en el camino, no pudiendo dormir, hermanos? Hace rato hablábamos de los ricos. Muchas veces los ricos tienen mucha riqueza y no duermen en paz. ¿Por qué? Tienen miedo que les roben su riqueza, ¿no ven? Tienen miedo que el ladrón entre a la casa. Por eso es que instalan muchas cámaras de vigilancia. Ahora imagínense, estos hombres estaban cargados oro, plata, metal precioso en el camino. Imagínenlo ahí en sus bolsas. Peligroso. Es como que ahorita te mandemos, no sé, unos 50,000 bolivianos en un yute y te digamos anda a Oruro a pie así. Peligrosísimo. Nadie se atrevería, creo, ir solo. ¿No ven? Mucho dinero, muy peligroso. Y más si hay bloqueos todavía. ¿No ven? Es esa la presión multiplicada por 1000 lo que estaban sintiendo estos sacerdotes, hermanos. Debían cuidar lo que Dios les había dado. Ahora, hermanos, esto es confrontante para nosotros, porque de alguna manera Dios nos ha entregado a nosotros una verdad más cara que el oro y la plata, hermanos. Y nosotros estamos en el desierto de este mundo, agarrado esos tesoros. Por ejemplo, el matrimonio es un tesoro que debes cuidar. Tu deber no solamente es ayunar por tu matrimonio, es cuidarlo. ¿Cómo se cuida un matrimonio? Cultivándolo. Haciendo que tu familia llegue a la iglesia. No siendo áspero con tu esposa. Amando a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Mucho cuidado con esos términos que se usan. Ese mi viejo es, ¿no ve? Mi vieja es.
No, no es así. Yo no trato de subir mucho para que no me diga mi gordo, por ejemplo. Pero no lo va a hacer, mi esposa es muy piadosa, como para decirme eso. Pero hay así personas que se tratan de eso. Hermanos, deben cuidar sus matrimonios. El romanticismo no debe morir en el matrimonio. Los jóvenes deben ver sus matrimonios y deben anhelar casarse y decir, yo quiero llevar un matrimonio así de hermoso. Mi esposa me decía, hasta nosotros predicamos cuando llegamos a la iglesia tomados de la mano, me decía. Y me confrontaba muchas veces por abrir la iglesia. Ya, yo estaré cosiendo, le digo aquí una cuadra, ¿no? Pero no, hermanos, hasta esos detalles debemos cuidar dentro del matrimonio. El Señor nos ha encomendado este tesoro y debemos cuidarlo. El alma de los hijos, hermanos, ¿es un tesoro o no? El alma de los hijos es un tesoro, el cual los padres deben cuidar. ¿Cómo cuidan el alma de sus hijos? Trayéndoles a la iglesia, leyéndoles la Biblia, no haciéndoles faltar a sus tiempos de estudio con los niños, orando en la casa, tratando bien a la esposa. Hermanos, los niños ven y los niños aprenden. Los niños van a aprender más de lo que tú haces, de lo que tú dices. Porque tú le puedes decir a tu hijo, tienes que leer tu Biblia, tienes que ir a la iglesia, pero si tú no vas, pero si tú no lees tu Biblia, es un tesoro el cual tú debes cuidar, hermanos. Por eso vemos tantos niños que se alejan de la iglesia cuando son jóvenes, porque han visto que la fe de sus padres era mentira. En la iglesia son uno, en la casa le grita a mi mamá. Mi papá me dice que mienta para no ir a la iglesia. Me ha dicho que diga que estaba enfermo. Hermanos, están llamados a cuidar el alma de sus hijos, el cuidar lo que el Señor les ha dado. Cuiden, hermanos, lo que el Señor les ha dado. Cuiden la verdad de la palabra de Dios. Cuiden. No solamente saber, no solamente es creer, también es guardar. Jóvenes, no descuiden ustedes su pureza. Tengan mucho cuidado con lo que ven en el celular. Están llamados a cuidar la verdad de Dios, a cuidar lo que el Señor les ha dado. El Señor les ha dado una pureza, lo que ustedes deben cuidar. No pueden entregar su pureza a cualquiera. Están llamados a vivir en santidad. Esa es la manera en que Dios los protege. Guarden el tesoro que el Señor les ha dado. Adolescentes, no es decir a cualquiera te amo y declararte a cualquiera. Deben guardarse para el tiempo del matrimonio. Hermanos, nos ha dado el Señor también un precioso tesoro que es la iglesia. Y amo esta iglesia, hermanos. Amo esta iglesia. Y por eso estamos llamados a cuidar, hermanos, lo que se enseña en esta iglesia. La verdad de la palabra de Dios. Por eso es que nosotros, hermanos, siempre les vamos a motivar a que estudien la palabra, a que prediquen la palabra fielmente. Bueno, hermanos, para terminar quiero contarles todavía lo que ha pasado en la historia de Juan Patón. Porque ¿se acuerdan lo que les conté al principio? Los caníbales querían comerse a estos misioneros, a Juan Patón y a su esposa. Entonces ellos comienzan a orar y el ruido se apaga, silencio total. Ellos salen de la casa y ven que nadie había, todos se habían ido. Después de tiempo, mis hermanos, de ellos de haber continuado en la obra del Señor, predicando la palabra a esos caníbales, dice que un día, hermanos, Dios mueve el corazón del jefe de la tribu caníbal para que entregue su vida a Cristo. Dios salva al jefe de los caníbales. Y con él todos el pueblo empieza a creer en Cristo como Señor y Salvador. Ya en confianza, hermanos, dice que Juan Patón, con la duda que él tenía desde ese día, tan marcado en su vida, se acerca al jefe de la tribu y le dice, quiero preguntarte algo, le dice.
Y el caníbal dice, ¿qué quieres qué quieres? Le dice, ¿no? ¿Qué quieres saber? Le dice. Y le dice, aquel día cuando ustedes querían comernos, cuando querían matarnos, ¿qué ha pasado ese día? ¿Por qué se han ido? A lo que el jefe de la tribu dice, es que ese día estaba un ejército rodeando tu casa, tenían espadas, estaban armados, eran muchos, eran gigantes, eran guerreros. Hemos tenido tanto temor que hemos salido corriendo. Hemos salido corriendo por temor a nuestras vidas. Hermanos, Juan Patón dependía totalmente de Dios. Totalmente. Y miren cómo es Dios para respaldarlo. Hermanos, si hoy estás aquí no es suerte. Si hoy estás aquí es la mano bondadosa del Señor. Ahora, hermano, esta seguridad que el Señor nos da no es barato. No es barato, no es como cuando un papá le cumple sus berrinches a su hijo por más que se porte mal. No, mis hermanos. Si el Señor nos da de su seguridad, nos da de su cuidado, es porque su Hijo, hermanos, el Señor Jesucristo, ha tenido que morir en una cruz, mis hermanos. Él ha tenido que estar rodeado de enemigos. Y sus enemigos, mis hermanos, no eran inocentes. Sus enemigos han venido a matarlo. Ahora, hermanos, hay un pasaje que me gusta mucho de la Biblia. Es que cuando Jesús dice, si yo quisiera, podría pedir una legión de ángeles y los fulmino a todos. Pero Cristo no ha hecho eso, mis hermanos, y ha preferido el silencio por amor a nosotros. Por amor a nosotros, ha tenido que pasar por todo el sufrimiento que leemos en la Escritura, hermanos. Él tenía un gran ejército celestial a una sola llamada y no lo ha hecho. Ha renunciado a esa protección por amor a nosotros, hermanos. Porque nos ama. Porque Él estaba cargado de un tesoro precioso que éramos nosotros. Y eso es lo que valemos para el Señor, hermanos. Valemos la sangre preciosa de su Hijo. Y me gusta mucho lo que dice el apóstol Pedro. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Hermanos, Él ha pagado. Él ha pagado para que estemos seguros, para que podamos confiar en Él. Él ha pagado, mis hermanos, para que estemos a salvo. Él ha pagado lo más caro por ti. Por eso, mis hermanos, debes dejar de vivir un cristianismo